La fuerza Kinkaku se acercaba a ellos. Mientras saltaban sobre los árboles a toda velocidad, en la mente de Tobirama se formaban docenas de planes que rápidamente se desechaban. No había forma de que todos ellos sobrevivieran a esto. Respirando profundamente, Tobirama finalmente tomó una decisión, e indicó a sus alumnos que se detuvieran en el claro que se aproximaba. Uno de nosotros tiene que quedarse atrás. Reveló sin ningún preámbulo. Hiruzen, siendo su alumno más inteligente, se apresuró a comprender la lógica que había detrás de sus palabras. Yo me quedaré, sensei. Haré todo lo posible para retenerlos. Dijo. Tobirama negó con la cabeza. No. Por supuesto, yo seré el señuelo. Ustedes son las jóvenes voluntades de fuego que protegerán a nuestra aldea en el futuro. Saru. El hombre se levantó, mirando a su alumno Hiruzen. Protege a aquellos que aman a la aldea y a aquellos que confían en ti, y educa a quienes les puedas confiar la próxima generación. A partir de mañana, tú serás el Hokage. Declaró Tobirama. Levantó la mano, poniendo fin a las protestas que sabía que seguramente vendrían. Saru, cuida de Konoha. Ahora váyanse. No nos queda mucho tiempo. Dijo. Tras sus palabras, los shinobis volvieron rápidamente a Konoha para aprovechar el sacrificio de su Hokage. Después de echar una última mirada a sus alumnos, Tobirama se volvió, con la intención de acabar con todos los miembros de la fuerza Kinkaku que pudiera, dando a sus alumnos la mejor oportunidad de volver a casa con vida. Casi 2 horas después, Tobirama yacía boca abajo sobre la tierra, sangrando por más heridas de las que le importaba contar, y lo que era más importante, con la totalidad de la fuerza Kinkaku muerta en sus manos. Un ninja normal se habría rendido hace tiempo, pero él era Tobirama Senju. Mientras respirara, podría moldear chakra. Hiruzen seguía siendo un chunin. A pesar de su gran inteligencia y su habilidad para la táctica, le resultaría difícil dirigir la administración y el ejército de Konoha, especialmente con la guerra en el horizonte. Tobirama tenía una inmensa fe en su alumno, pero no quería dejarlo a la deriva. Pensó en el sello incompleto en el que había estado trabajando en el campo de entrenamiento 44, para el teletransporte a larga distancia, que era mucho más probable que lo hiciera volar en pedazos que realizar su función prevista. Sin embargo, se estaba muriendo de todos modos, no tenía nada que perder. Dibujó el sello en el suelo con su propia sangre, había mucha disponible, y lo activó, estando completamente preparado para la vaporización instantánea. Se sorprendió al sentir la familiar sensación de ser teletransportado por Hiraisin, aunque más larga y nauseabunda. Unos segundos más tarde, volvió a caer de bruces, esta vez por suerte sobre la hierba, que era mucho más suave que el terreno rocoso de Kumogakure. Se tensó por un momento antes de sentir el chakra del Mokuton de Hashirama imbuido en los árboles que lo rodeaban, y se relajó. Era consciente de que no iba a sobrevivir a menos que recibiera atención médica urgente, y disparó su chakra en el código estándar de Konoha para asistencia médica requerida. Esperaba que alguien lo suficientemente estúpido o valiente como para entrenar en las zonas interiores del campo de entrenamiento 44 fuera capaz de percibirlo. Parecía que su suerte estaba brillando ese día, porque solo después de un minuto, sintió que alguien se acercaba. Con esfuerzo, se dio la vuelta para mirar a su posible salvador, y se sorprendió al ver el rostro de Kagami devolviéndole la mirada, cuando acababa de dejar a su alumno cerca de la frontera del país del rayo, que estaba a 2 días de distancia de Konoha, incluso a velocidad shinobi. Estaba a punto de interrogar a su alumno al respecto, cuando la pérdida de sangre finalmente lo alcanzó y perdió el conocimiento. Lo último que vio fue la cara de pánico de Kagami al comprobar la gravedad de las heridas de Tobirama. A pesar de lo que suponía el resto de su clan, Shisui Uchiha no era estúpido ni imprudente. Nadie alcanzaba el rango de Jounin con esas características, especialmente a la edad de 14 años. Sin embargo, en ese momento, tenía dudas sobre su inteligencia mientras esquivaba otra bola de fuego de la oruga gigante que había decidido que Shisui sabría muy bien como bocadillo asado. Aunque sus superiores le habían advertido en innumerables ocasiones que las secciones más profundas del bosque de la muerte solo debían utilizarse para el entrenamiento de supervivencia del equipo Anbu, Shisui había entrado en el campo de entrenamiento sin ningún tipo de apoyo. No era que no fuera consciente del peligro o que confiara demasiado en sus habilidades, pero con la reciente escalada de tensiones entre la aldea y el clan Uchiha y la creciente probabilidad de que utilizara el genjutsu de lavado de cerebro contra sus propios parientes, ya estaba harto.
La revelación de que Itachi había estado espiando al clan no ayudó al asunto. Desde hacía algún tiempo, solo quería alejarse de todo, la aldea, el clan, Itachi, sus compañeros de equipo. Con esa mentalidad, el campo de entrenamiento 44 parecía una buena opción. 12 grillos gigantes, 7 leopardos que escupían ácido y 6 orugas pirómanas después, respirando con dificultad y con más rasguños, quemaduras y moratones de los que le importaba contar, se arrepentía de la decisión de su yo del pasado. Estaba a punto de salir corriendo del bosque, para no volver nunca más, cuando vio un destello de chakra con el patrón de un antiguo código de Konoha, que le enseñó su abuelo Kagami. A pesar de sus sospechas sobre el infiltrado, Shisui se dirigió hacia el origen de la señal. Incluso si se trataba de un shinobi enemigo, era necesario detenerlo en lugar de dejarlo allí con acceso directo a la aldea si lograba pasar el bosque asesino. En un claro no muy lejos de la ubicación original de Shisui, divisó a un shinobi con la cara en el suelo. Tenía el pelo de punta, parecido al de Kakashi Hatake, y presentaba varias heridas, que parecían ser de armas ninjas más que de cualquier bestia del bosque. Cuando Shisui se acercó, el shinobi se dio la vuelta para mostrar un rostro que Shisui no pudo evitar reconocer, antes de perder el conocimiento. Era un rostro que veía casi a diario en la montaña del Hokage. Shisui no estaba preparado para esto. El segundo Hokage, Shisui, activó su Mangekyo Sharingan para estar seguro, estaba inconsciente en el bosque de la muerte con heridas que amenazaban su vida, mientras que debería estar muerto y enterrado mucho antes de que Shisui naciera. Muy bien, Shisui, cálmate. Solo trátalo como una misión. Se dijo a sí mismo. Hay un shinobi inconsciente con heridas mortales y antecedentes sospechosos en una sección restringida de la aldea. Debo llevarlo a las salas de emergencia del cuartel general Anbu. Shisui tardó 2 segundos en tomar una decisión, tras lo cual recogió cuidadosamente al segundo Hokage, o a un imitador realmente bueno, y se dirigió al cuartel general Anbu. Tobirama escaneó instintivamente la habitación en busca de firmas de chakra al recuperar la conciencia. No había ninguna en las inmediaciones que le permitiera abrir los ojos con seguridad. Se encontró en una sala de detención con sellos supresores de chakra. Si no hubiera sido por los sellos, habría asumido que había sido capturado por Kumogakure, pero los ninjas de Kumogakure no podrían producir tales sellos aunque su vida dependiera de ello. Además, Tobirama reconoció que eran una forma modificada de su propio diseño. Así que, estaba en Konoha. Antes de que pudiera pensar mucho en los posibles escenarios responsables de que su propia aldea lo detuviera, la puerta se abrió para revelar a un hombre bajito y viejo que vestía el traje del Hokage. Sin embargo, Tobirama se fijó más en su firma de chakra. ¿Saru?, preguntó. ¿Qué había pasado para que su alumno adolescente se transformara en un gafapasta, en el lapso de lo que no podía ser más de un mes, incluso en el peor de los casos? El anciano, Hiruzen, sonrió. Me alegro de volver a verlo, sensei. Me disculpo por el encierro, pero no se pueden hacer excepciones. Aunque reconozco su chakra, ha estado desaparecido en acción durante medio siglo. Dijo Hiruzen. Tobirama nunca lo admitiría, pero se quedó un poco sorprendido. ¿Estaría dispuesto a un paseo mental? Haría que el proceso de reinserción fuera mucho más sencillo. Preguntó su alumno, sin intentar ocultar su diversión. El cerebro de Tobirama tardó un segundo en reiniciarse. ¿Medio siglo? ¿Viaje en el tiempo? Se consideraba imposible, aunque eso no significaba mucho para Tobirama. Había desafiado el reino de la imposibilidad demasiadas veces para contarlas. Un serio espacio-temporal incompleto con una posibilidad entre 1.000.000 de hacer su trabajo designado, era definitivamente capaz de producir un resultado tan extraño. Tobirama prefería esto a que lo hicieran volar en pedazos, pero no era tan ingenuo como para pensar que todos sus seres queridos habrían resistido la tormenta del tiempo durante 50 años. Kagami no parecía mayor cuando me encontró en el bosque. Comentó Tobirama. Shisui tiene un gran parecido con su abuelo, pero seguramente se dio cuenta de que su chakra era diferente, sensei. Señaló Hiruzen. Tobirama se centró, antes de responder. El campo de entrenamiento 44 está saturado del chakra de Hashirama. Es difícil identificar las diferentes firmas de chakra allí, a menos que me concentre, cosa que, al estar delirando por la pérdida de sangre, había dejado de hacer. Dijo Tobirama. Hiruzen asintió en señal de comprensión, como siempre que Tobirama le explicaba algo.
Aceptaré un paseo mental por el jefe del clan Yamanaka. Estipuló Tobirama, respondiendo a la pregunta anterior de Hiruzen. No solo tenía información clasificada a la que solo debería acceder el Yamanaka de más alto rango, sino que no deseaba que su mente fuera invadida por alguien sin entrenamiento, que no sabría suprimir la implantación emocional involuntaria. Ya tenía bastante con lo suyo sin el equipaje añadido de otra persona. Shisui estaba junto al Hokage y su consejo mientras el presunto, muy probablemente el verdadero, segundo Hokage era sometido al escáner Yamanaka por Inoichi Yamanaka, que había sido llamado especialmente para volver al servicio a pesar de estar retirado de investigación y tortura. La precaución era necesaria, por supuesto. No todos los días había alguien que afirmara ser Tobirama Senju y que casi se le creyera. El Hokage le había dicho a Shisui que estaba seguro de que este era el verdadero segundo Hokage y que el escaneo mental era solo una formalidad. Se lo dijo justo antes de pedirle que fuera el guía del Hokage desplazado en el tiempo a la Konoha moderna. Tobirama Sensei es muy exigente con la gente. Dudo que no acepte a nadie más. El tercer Hokage explicó. ¿Pero por qué me elegiría a mí? Ni siquiera me conoce. Shisui cuestionó con calma. Conocía a tu abuelo. Te pareces mucho a él, y no solo en el aspecto. Han terminado. Dijo Hiruzen. Inoichi salía de la habitación para dar su infieme. Él es Tobirama Senju, el segundo Hokage. Anunció. Te lo dije. El tercer Hokage se rió. Vamos, Shisui. No querrás hacerle esperar. Dijo Hiruzen. Como un shinobi obediente, Shisui entró en la sala de interrogatorios. Sabía por experiencia que un escaneo de un Yamanaka dejaba a la víctima desorientada durante un tiempo. Esperó pacientemente a que el segundo Hokage se reorientara a su entorno. No tardó mucho. Pronto se encontró con la mirada de dos ojos rojos que no compartían la misma. Eres el nieto de Kagami. El segundo Hokage dijo. No pensó que fuera una pregunta, pero se apresuró a responder. Sí, segundo Hokage-sama. Dijo Shisui. Su respuesta fue recibida con el ceño fruncido. Ya no soy Hokage. He cedido mi sombrero. Dijo Tobirama. ¿Cómo debería llamarle? Preguntó Shisui. El antiguo Hokage enarcó una ceja ante eso. Tobirama. Dijo. Respuestas de una sola palabra, inadecuación social, genio, era como Itachi. Shisui podía hacer esto. Ya tenía experiencia en ello. ¿Le gustaría ir a la biblioteca? Preguntó Shisui. Itachi siempre acudía a los libros en las raras ocasiones en que no sabía algo. Tal vez Tobirama-sama también quiera llenar sus lagunas de conocimiento con los libros en lugar de hacer preguntas y revelar su ignorancia. Pensó el chico. Eso sería aceptable. Respondió Tobirama. Al final, el día no resultó tan malo como temía inicialmente. Definitivamente, Tobirama no estaba impresionado con gran parte de la historia de Konoha después de su supuesta muerte. La segunda y la tercera guerra shinobi, la destrucción de Uzushiogakure, el ataque del Kyuubi, el incidente de los Hyuga. La lista seguía. No dijo nada. Era solo la forma en que su boca se torcía cada vez que Shisui aclaraba un punto que los libros de historia pasaban por alto, a causa del lavado blanco y la propaganda. No, el verdadero golpe de efecto no llegó hasta el final del día, cuando Shisui estaba llevando al ex Hokage al Yakinikuku. Había una gran multitud reunida frente al restaurante y el dueño estaba gritando a un niño pequeño que Shisui reconoció como el Jinchuriki del Kyuubi. Esto no iba a terminar bien. No he robado nada. Te he dado dinero. El chico gritaba, intentando poner cara de valiente a pesar de las lágrimas y los mocos que tenía en la cara. Cállate, mocoso. Como si fuera a venderle algo a un monstruo. El dueño soltó un chasquido, levantando la mano para golpear al joven, cuando fue detenido por nada menos que el segundo Hokage. ¿Qué está pasando aquí? Preguntó, con voz peligrosa. Naruto tenía hambre y el ramen Ichiraku estaba cerrado porque Teuchi se había roto el brazo al caer por las escaleras. Esa fue la única razón por la que se acercó al distrito civil. Había oído hablar bien de Yakinikuku a Chouji y decidió probar suerte allí. Pero como siempre ocurría, el dueño del lugar también tenía algún rencor inexplicable contra Naruto y lo acusaba de robar. No iba a escuchar que Naruto tratara de defenderse y, como siempre, no iba a haber ninguna ayuda de la multitud. Naruto se preparó para huir de otra humillación pública, cuando un viejo de pelo blanco impidió que el dueño del restaurante lo golpeara.
¿Qué está pasando aquí?, preguntó con una voz realmente aterradora. Como no había asumido automáticamente que Naruto era el culpable, el bromista de pelo rubio se apresuró a explicar su versión de los hechos. Solo quería comprar comida, pero está mintiendo a todo el mundo diciendo que intenté robar carne. Eso no es cierto, le pagué 800 ryo, ¿y por qué querría robar carne? Ni siquiera cocino, dijo Naruto. Tobirama lo miró brevemente antes de volverse hacia el dueño. Aunque hubiera robado algo, se supone que debes presentar una denuncia a la policía, no agredir a un niño públicamente, dijo Tobirama. ¿No sabes quién es? Es el mocoso demonio. El hombre escupió en dirección a Naruto. Soy perfectamente consciente de quién es, el Jinchuriki de Konoha, el contenedor del zorro demonio de 9 colas y el sacrificio humano que protege a Konoha cada día. Debería ser honrado en lugar de ser vilipendiado. Mi cuñada, Mito Uzumaki, fue la primera Jinchuriki de Kyuubi, y no permitiría que su legado fuera insultado de esta manera, dijo Tobirama. Naruto escuchó al Uchiha de pelo rizado que estaba al lado del peliblanco murmurar, mientras trataba de entender lo que se había revelado sobre él. Había oído llamarle el mocoso demonio, por supuesto, pero ni en sus mejores sueños pensó que realmente contenía al Kyuubi en su interior. Antes de que pudiera reflexionar más sobre ello, Shisui habló. Tobirama-sama, Naruto, creo que tenemos que ir a la oficina del Hokage ahora, dijo. Fue entonces cuando Naruto se dio cuenta de que todos en la multitud estaban mirando al tipo de pelo blanco con los ojos muy abiertos, como si hubiera cometido algún crimen impensable. No le dieron mucho tiempo para observar, ya que fue recogido bruscamente por Shisui y llevado a la oficina del Hokage con la cosa de teletransporte de plomo giratorio. Mientras intentaba no vomitar en la nueva alfombra de la oficina, intentó pensar en dónde había escuchado el nombre de Tobirama antes. Hiruzen era un anciano cansado. Había sido Hokage durante más de 50 años y eso le había envejecido de forma mucho más cruel que cualquier otro trabajo. Llevaba 7 años dispuesto a entregar el sombrero a Minato, y así lo había hecho. Minato, un joven brillante, debía llevar a la aldea a las alturas que Hiruzen había temido imaginar, mientras Hiruzen disfrutaba de su jubilación con su mujer y sus hijos. Luego, Minato había sido asesinado y había convertido a su hijo pequeño en un Jinchuriki, y Hiruzen tuvo que recuperar el sombrero, antes de poder enterrar a su esposa. Por el bien de la aldea. Eso era todo lo que había sido su vida, por el bien de la aldea, desde que Tobirama le había pasado el sombrero. A veces, durante los días especialmente oscuros, Hiruzen odiaba a su sensei por eso. Y ahora, por algún capricho del destino, Tobirama estaba de vuelta, tan joven y lleno de energía como la última vez que lo vieron, lo cual era una suerte porque necesitaría su energía cuando Hiruzen le devolviera su sombrero. Sus cavilaciones fueron interrumpidas por unos golpes en la puerta, lo cual era extraño porque normalmente su Anbu no permitía que nadie se acercara a su oficina sin la aprobación de Hiruzen, excepto cuando se trataba de Naruto, por supuesto. Pero el joven era demasiado bullicioso como para llamar tan educadamente, lo que le llevó a la conclusión de que su sensei había decidido visitarlo. Pasen. Respondió, y se le dio la razón cuando Tobirama entró en su despacho junto con un Shisui de aspecto tímido, y, para su sorpresa, Naruto. Abuelo. Gritó el chico rubio. ¿Por qué no me dijiste que soy un Jinchuriki? Preguntó Naruto. Hiruzen sintió que sus cejas se alzaban ante esas palabras. No necesitó preguntar quién le había dicho eso. Eso es un secreto de la clase S, Naruto. Por favor, no vayas a hablar de eso en público. Le dijo al chico. Naruto frunció el ceño ante eso. Pero este hombre lo hizo. No vas a castigarlo, ¿verdad? Miró a Tobirama, quien levantó una ceja hacia Hiruzen. Hiruzen se rió ante eso. No, no voy a castigarlo. ¿Por qué no vas con Shisui y él te enseñará algunos jutsu geniales si eres bueno? Preguntó Hiruzen. ¿De verdad? Vamos, Shisui-Nisan. Seré muy bueno. Dijo Naruto. Hiruzen observó con cariño cómo el chico sacaba a uno de sus mejores ninjas de su oficina. Es un Uzumaki. Tobirama comentó. Lo es. Hiruzen estuvo de acuerdo. Sin embargo, no queda nadie de su clan. Dijo. ¿Qué pasa con Tsunade? Preguntó Tobirama. No ha estado dentro de la aldea en los últimos 15 años. Respondió el anciano Hokage. ¿Qué ha estado haciendo? Preguntó el peliblanco. Beber, apostar, consumirse.
Ciertamente es mejor que mi otro estudiante que está experimentando con niños y diseccionando sus cadáveres. Dijo Hiruzen. Tobirama le miró durante unos momentos, antes de hablar. Creo que ya has llevado esta carga a lo suficiente. Si quieres, la llevaré por ti mientras sea capaz. Dijo Tobirama. Hiruzen se quitó el sombrero de la cabeza, sintiendo que un enorme peso abandonaba sus hombros, y se lo entregó a su sensei, mientras una lágrima rodaba por su rostro. Gracias, sensei. Susurró. Cuando Tobirama había elegido a Hiruzen para que se convirtiera en su sucesor, no había tenido mucho tiempo para contemplar su decisión y sus consecuencias. Había confiado en la inteligencia de su alumno y en su voluntad de fuego para guiarlo a él y a sus otros alumnos a apoyar a su camarada y nuevo Hokage. Aunque no habían pasado más que unos días para él, no podía creer lo ingenuo que había sido su yo del pasado. Claro, Hiruzen se las había arreglado para no meter la pata por completo. Konoha había sobrevivido. En realidad, eso fue todo. Konoha había sobrevivido. No era fuerte, no era estable y seguramente no era el remanso de paz que Hashirama pretendía que fuera. 70 años después de la fundación de Konoha y tras 3 grandes guerras shinobis, una de las cuales condujo a la destrucción de Uzushiogakure, la paz parecía aún más lejana en el horizonte que durante la época de los clanes en guerra. Peor aún era el hecho de que la propia Konoha no tuviera paz entre sí. Los clanes seguían tan segregados como en la época de la fundación de la aldea, sin que se produjera ninguna corporación más que dentro de las antiguas alianzas. Los ninjas nacidos en la civilización eran enviados al cuerpo de Genin si no se les daba la orientación adecuada para crecer. El Jinchuriki era tratado como un paria de la aldea. Danzo había caído lo suficientemente bajo como para entrenar a un ejército de niños soldados sin emociones de una forma que incluso avergonzaría a Niebla Oculta. Y los Uchihas estaban al borde de la rebelión. Esto era un problema y medio, y Tobirama era el responsable de limpiarlo, pensó mientras Hiruzen procedía a contarle sobre el aumento del poder del Consejo Civil y los cambios en el plan de estudios de la academia. Detente. Tobirama dijo con firmeza. Tratemos un problema a la vez. ¿Quién es el guardián oficial de Naruto? Preguntó con pesar. Tobirama quería tomar la guardián del niño Uzumaki, pero no podía ser justo para él si su guardián tenía que dividir sus lealtades entre la aldea y él. Hiruzen suspiró. Mi estudiante, Jiraiya. Fue elegido como padrino de Naruto por sus padres. Sin embargo, es responsable de la red de espionaje de Konoha y no puede pasar mucho tiempo en la aldea. Dijo Hiruzen. Reasignaré la custodia entonces. ¿Hay algún amigo de los padres de Naruto que esté dispuesto a acogerlo? Preguntó el segundo Hokage. Mikoto Uchiha ha estado solicitando su custodia durante años. Era amiga de Kushina, pero no sería prudente dar la custodia del Jinchuriki a un clan que pretende rebelarse. Dijo Hiruzen. Tobirama contempló eso. Creo que es la solución perfecta, golpear 2 pájaros de un tiro. Dijo el hombre. Pero... Hiruzen, el sello de Naruto está hecho con tanta maestría que ni siquiera yo puedo abrirlo sin llave, y mucho menos los Uchiha. Entregar la custodia de Naruto a una Uchiha sería fundamental para transmitir nuestra confianza en ellos. Sería un paso para llegar a una solución pacífica. Dijo Tobirama. Sensei. ¿Qué pensabas hacer con este golpe? Interrumpió el hombre. Esperaba que abandonaran los planes tras darse cuenta de que no tendrán ninguna oportunidad contra el poderío colectivo de Konoha. Dijo Hiruzen. Tobirama no pudo contener su bufido ante eso. ¿Los Uchiha? ¿Rendirse contra las probabilidades imposibles? Si algo he aprendido de ese clan es que son tercos como mulas. Si creen que tienen razón al dar el golpe, lo harían sin importar las probabilidades de tener éxito. La única manera de detenerlos sería convencerlos de que el golpe no es necesario o cometer un genocidio a gran escala. Dijo Tobirama. El silencio de Hiruzen indicaba que había considerado la idea del genocidio. A Tobirama le resultaba difícil comparar a este viejo cansado con el joven de ojos brillantes y optimista que conocía, o había conocido. ¿Ese chico, Shisui? ¿Apoya este golpe? Preguntó Tobirama. No. Él y el heredero del clan, Itachi, han estado espiando a su clan para la aldea. También están haciendo todo lo posible para poner fin a los planes. Dijo Hiruzen. Shisui no tendría mucha suerte en eso. A pesar de su rango, todavía es un adolescente. No tendría mucha influencia con los ancianos. ¿Qué edad tiene el heredero?
preguntó el Senju. 12. Respondió Hiruzen, haciendo que Tobirama le mirara con incredulidad. 12. ¿Cómo te ha pasado la información? ¿Haciendo los deberes en la academia? Preguntó, mientras una breve llamarada de irritación en chakra de uno de los ambu apostados en la sala llamaba su atención. O tal vez no. Murmuró, antes de llamar. Cuervo. Dijo. Al momento siguiente, un pequeño operativo ambu estaba de pie frente a él. Quítate la máscara. Tobirama ordenó. El ambu obedeció rápidamente, revelando el rostro de un Uchiha preadolescente. ¿No escribí una cláusula que restringía la entrada en ambu a los menores de 15 años? Preguntó el segundo Hokage a su alumno. Lo he cambiado para que la edad mínima sea de 13 años. Fue la respuesta. ¿También has cambiado el sistema numérico para que el 13 vaya antes que el 12? Preguntó Tobirama. Itachi fue una excepción. Hiruzen respondió, mientras el chico permanecía en silencio con el rostro perfectamente inexpresivo. Es así. Murmuró Tobirama. Me temo que no puedo permitir que esto continúe, Uchiha. Por favor, entrega tu máscara. Dijo. El chico lo hizo, solo dudando brevemente. No quiero faltar al respeto, segundo Hokage-sama, pero mi padre consideraría esto un insulto. Dijo Itachi. Las palabras podrían tomarse como una amenaza ociosa de un mocoso con derecho, pero el tono grave de Itachi indicaba que estaba más preocupado por el efecto de su descenso en las relaciones del clan de la aldea. ¿Y si te acepto como aprendiz, seguiría considerando esto un insulto? Preguntó Tobirama. Eso pareció calmar al Uchiha por un momento. No, segundo Hokage-sama, no lo haría. Respondió, sin emoción. Entonces, vuelve a casa y cuéntale a tu padre las noticias, Itachi. Dijo el hombre. El joven hizo una profunda reverencia antes de desaparecer. ¿Un aprendiz? Hiruzen habló. No es que lo desapruebe, pero apenas sabe nada de él. ¿Qué le hizo decidir aceptarlo como su alumno, sensei? Preguntó Hiruzen. Lo mismo que me impulsó a tomarte a ti y a tus compañeros como alumnos. La voluntad de fuego. El tiempo era una cosa extraña. Curaba las heridas, distorsionaba los recuerdos. Con el paso de los años, cambiaba tanto la percepción de la gente que ni siquiera reconocía a su yo del pasado. Danzo se dio cuenta de ello el día que escuchó la noticia de que el segundo Hokage había aparecido de alguna manera en Konoha, vivo y sin un día más de edad que el último que se le vio. Su primera reacción fue de incredulidad. Era imposible que un Tobirama vivo, y supuestamente inmortal, se mantuviera alejado de Konoha cuando ésta sufría 2 guerras. Cuando Inoichi realizó un paseo mental sobre el individuo y declaró que era el verdadero Tobirama Senju que había viajado en el tiempo debido a un accidente de un sello, la reacción de Danzo no había sido de alegría por el hecho de que su sensei estuviera vivo, como había esperado. Fue de temor. A lo largo de los años, incluso después de la muerte de su sensei, Danzo había servido a Konoha de una forma que imaginaba que el segundo Hokage estaría orgulloso. Hiruzen era un Hokage blando, y, a diferencia de Tobirama, no tenía las agallas para tomar decisiones difíciles. Por lo tanto, Danzo se sumergió en la oscuridad para dar a Konoha una oportunidad de luchar en las guerras. Pero ahora que sabía que el segundo Hokage había vuelto, Danzo no estaba tan seguro de que sus métodos fueran a contar con la aprobación de su sensei, que había decidido volver a tomar el sombrero. Se le dio la razón cuando fue convocado al despacho del Hokage un día después de la segunda toma de posesión del segundo Hokage. Danzo. Tobirama saludó al entrar en la oficina, sin levantar la vista de su papeleo. Hokage-sama. Respondió Danzo, manteniendo su voz sin emoción. ¿Me ha convocado? Preguntó. Sí. Habría pensado que un cambio de régimen sería razón suficiente para que el consejo del Hokage conociera al nuevo Hokage, pero ahora que puedo percibir el Sharingan de Kagami bajo tus vendas, veo por qué no querrías verme. Respondió el Hokage. Danzo no respondió. No le hacía falta. Supongo que, como no hay constancia de que Kagami te haya legado sus ojos, se lo has quitado tú. Dijo Tobirama. Lo tomé de su cadáver, sí. Confirmó Danzo. Tobirama levantó la vista y Danzo sintió que esos ojos rojos le atravesaban el alma. He estado revisando los registros. ¿Quién empezó la tercera gran guerra shinobi? Preguntó Tobirama. Yo lo hice. La misión de Sakumo Hatake había sido saboteada.
La guerra habría comenzado de todos modos, pero en ese momento, Konoha habría sido la aldea más beneficiada por ella. Danzo sintió que debía explicarse, aunque el hombre que tenía delante era décadas más joven que él. ¿Y lo hizo? ¿Se benefició Konoha de la guerra? Preguntó Tobirama. No lo hizo. A Danzo le dolió admitirlo. La guerra nunca beneficia a nadie, Danzo. Pensé que había tenido éxito en enseñarte esa lección, pero aparentemente no. El Hokage señaló. Tengo una misión para ti. Dijo. ¿Una misión? Preguntó Danzo. Sí. Es una adecuada para alguien de tus capacidades. Debes localizar al ninja renegado Orochimaru, derrotarlo para traerlo de vuelta a Konoha, vivo o muerto, y rehabilitar a cualquier víctima que haya secuestrado para experimentar con ella, independientemente de su nacionalidad. Esta es una misión en solitario. Orochimaru es un oponente de clase S. Enviar incluso 3 equipos de Anbu no sería suficiente para enfrentarse a él, y es un desperdicio cuando puede ser manejado por un solo shinobi. Dijo Tobirama. Eso era un adorno. Danzo, aunque era un veterano de guerra y un ninja consumado, era un shinobi viejo y lisiado, mientras que Orochimaru aún estaba en la flor de la vida. Sin duda sería capaz de derrotar a Orochimaru, pero esta misión tenía la misma probabilidad de acabar con su muerte. Sin embargo, era una misión que le había encomendado su Hokage, un Hokage al que respetaba. Un Hokage que era lo suficientemente despiadado como para enviar a su propio exalumno a la muerte cuando quería quitárselo de encima. Danzo no temía que Konoha estuviera en buenas manos aunque pereciera a manos de Orochimaru. Como ordene, Hokage-sama. Respondió Danzo, inclinando la cabeza, antes de salir a prepararse para la que podría ser su última misión en la vida. Es increíble. Exclamó Shisui, acomodándose en una rama. Ni siquiera el abuelo Kagami era un aprendiz de verdad. Serás como el primer Uchiha en ser aprendiz de un Hokage. Dijo Shisui. Itachi suspiró. Fue casi palabra a palabra similar a la reacción de su padre cuando le comunicó la decisión de segundo Hokage de sacarlo de Anbu y tomarlo como aprendiz. Solo que con menos entusiasmo y más arrogancia. ¿No ves el problema de esto? Preguntó Itachi, tomando un lugar en el árbol frente a Shisui. ¿Problema? ¿Qué problema? Esto es como la respuesta a todos nuestros problemas. Dijo Shisui. Más bien retrasando todos nuestros problemas. Después de ser anunciado como aprendiz del Hokage, el clan esperaría que me convirtiera en su sucesor cuando se retire. Dijo Itachi. ¿Y? Preguntó Shisui, tontamente. ¿Y? Se sabe que el segundo Hokage odia a los Uchiha. Nunca me nombraría como su sucesor. Solo me aceptó como aprendiz para suavizar la situación del golpe. Itachi protestó. Shisui empezó a sacudir la cabeza antes de que Itachi dejara de hablar. Creo que lo has entendido todo mal. Mira, ¿por qué no hablas con el segundo Hokage al respecto? Él es tu maestro ahora, este es el tipo de cosas en las que puede ayudarte. Dijo Shisui. Itachi parpadeó. ¿Estás seguro? Preguntó. Sí. Un maestro es como un tercer padre. Y no creo que hubiera asumido tal responsabilidad si te odiara. Su reputación de odiar a los Uchiha es completamente exagerada. Fue responsable de matar a muchos Uchiha cuando nuestros clanes estaban en guerra, pero, ¿qué se suponía que debía hacer? ¿Revolcarse y morir? Dijo Shisui. ¿Qué tal si nos ponen a cargo de la fuerza policial para mantenernos en la aldea? Cuestionó Itachi, su fe en las enseñanzas de su padre se tambaleó un poco. Según el diario del abuelo Kagami, fue por el riesgo de robo de la línea de sangre. Los Hyuga tenían su sello, y el segundo Hokage se había ofrecido para diseñar un mejor trato para ambos clanes, pero con la paz recién establecida, la confianza era un problema. Así que, formó la fuerza policial, para mantener a nuestros miembros más débiles a salvo en la aldea. Dijo Shisui. Tal vez no debería entrar en esto con nociones preconcebidas basadas en hechos incorrectos. Itachi reflexionó. Definitivamente no deberías. Shisui estuvo de acuerdo. Es un gran tipo. Pasé un día con él, enseñándole los alrededores, ya sabes. Creo que se parece bastante a ti. Dijo el chico. ¿Como yo? Preguntó Itachi, sorprendido. Sí. Entonces, ¿cuándo van a acoger al chico Uzumaki? Shisui desvió la atención. Itachi entrecerró los ojos pero lo dejó pasar.
Madre ha dicho que iremos tan pronto como pueda conseguir los documentos de la Torre del Hokage, que está bastante ocupada ahora, con la nueva administración. No quiere darle a Danzo más munición para usar contra el clan. Dijo Itachi. ¿No te has enterado? Danzo ha salido en una misión. Shisui informó. Sinceramente, ¿no escuchas los cotilleos? Está por toda la aldea. Rango S aparentemente, de acuerdo con Denma, que estaba en el servicio de la puerta. Dijo Shisui. Eso es inusual. Itachi comentó. Tengo la sensación de que las cosas van a cambiar mucho por aquí. Dijo. Shisui se rió. Llegarás cerca del punto central del cambio. Por cierto, ¿por qué no estás allí ahora? Preguntó Shisui. Segundo Hokage-sama me dio una semana libre, después de ver mis horas de trabajo. Al parecer, estoy en edad de crecer y necesito dormir y descansar bien. Itachi se quejó. Ahí tienes, Itachi. Casi has soñado como un adolescente de verdad. Solo que si no estuvieras refunfuñando por tener vacaciones. Shisui se burló. Itachi estaba a punto de responder cuando oyó unos pasos familiares que se acercaban al claro. Nissan. Sasuke irrumpió en el claro, corriendo, antes de detenerse frente a Itachi y respirar con dificultad. ¿Cuál es la prisa, Sasuke? Preguntó Itachi. Madre me pidió que te trajera. Vamos a buscar a nuestro nuevo hermano. Sasuke respondió, radiante. ¿Ahora mismo? Iba a esperar el papeleo. Dijo Itachi, sorprendido. Un Anbu vino a dárselo. Dice que nos vamos ahora mismo, pero no dice nada más. ¿Lo sabes, no? ¿Quién es nuestro nuevo hermano? ¿Es más joven que yo, no? ¿Quiénes eran sus padres y? Sasuke divagó. Shisui reía en silencio, escondido entre los árboles. Muy bien, cálmate. Responderé a tus preguntas de una en una. Dijo Itachi, mientras empezaba a caminar hacia su casa. No sería bueno retrasar cuando su madre había pedido ir inmediatamente. Sí, sé quién es. Sí, es más joven que tú, aunque solo por unos meses. Su madre era una amiga de madre que murió cuando él era un bebé, junto con su padre. Dijo Itachi. Eso es horrible. Sasuke frunció el ceño. ¿Con quién vivía hasta ahora? Preguntó Sasuke. Vivió unos años en el orfanato. Pero ha estado viviendo solo los últimos 3 años. Dijo Itachi. ¿Por qué madre no lo trajo con nosotros antes entonces? Preguntó Sasuke. Eso es un poco complicado. Te lo diré cuando seas mayor. Dijo Itachi. Como era de esperar, Sasuke resopló ante eso. Ya soy un niño grande. Incluso voy a tener un hermanito hoy. Dijo. Bien, entonces, te diré cuando seas Chunin. Itachi se corrigió. Eso no es justo. Sasuke se quejó. Naruto no podía creer que no reconociera al segundo Hokage cuando lo rescató del furioso asador. Llevaba viendo ese gigantesco rostro junto a los otros 3 Hokages desde que tenía uso de razón. Por supuesto, no esperaba encontrarse con el segundo, teniendo en cuenta que había muerto hace como 1.000.000 de años. Tampoco lo había hecho nadie más. Era realmente divertido ver las caras de todos en la toma de posesión del Hokage. Sería aún más gracioso si el primer Hokage volviera de entre los muertos y exigiera que le devolvieran el sombrero. Por supuesto, eso haría que la ambición de Naruto de convertirse en Hokage fuera 1000 veces más difícil, así que en realidad no quería que ocurriera. Tal vez si pudiera volver solo por un día o 2. Las cavilaciones de Naruto fueron interrumpidas por un golpe en su puerta. Abrió la puerta, preguntándose quién podría ser, solo para encontrarse cara a cara con una mujer muy bonita de pelo oscuro y ojos grandes. Ella le sonreía, lo cual era inusual porque la gente no le sonreía a Naruto. Su observación de la bonita mujer se vio interrumpida por una exclamación de perdedor con una voz familiar. Sasuke Uchiha estaba de pie junto a la bella mujer. Sasuke. Respondió Naruto, mientras la mujer, que debía ser la madre de Sasuke, lo regañaba. Sasuke, lenguaje. Dijo ella. Pero madre. Sasuke protestó. Sin peros. ¿Así es como vas a saludar a tu nuevo hermano? Le cortó, antes de volverse hacia un confundido Naruto. Naruto, mi nombre es Mikoto Uchiha. Fui buena amiga de tu madre antes de que muriera. Me gustaría cuidar de ti como mi hijo, ahora que el segundo Hokage-sama aprobó mi petición de adoptarte. Dijo la mujer. Naruto se limitó a mirarla durante unos segundos.
Las palabras habían llegado a su cerebro, pero quizás algo le impedía entenderlas correctamente. Porque eso no podía ser cierto, ¿verdad? La madre de Sasuke no podía querer adoptarlo. Tal vez era una broma. ¿Es una broma? Le preguntó. ¿Por qué no es una muy buena? Dijo. Oh, Naruto. Musitó Mikoto. No, no lo es. Sasuke habló con firmeza, cruzando los brazos sobre el pecho. Madre, lleva días esperando el papeleo, y mi hermano está en casa preparando tu habitación. Por supuesto, no es una broma. Ahora vas a ser mi hermano pequeño, supongo que te llamaré hermanito en lugar de perdedor. Será mejor que empieces a llamarme Nii-sama. Dijo Sasuke. Naruto miró a Sasuke con incredulidad, antes de mirar a su madre. Ella escondía una sonrisa detrás de su mano, pero la amabilidad en sus ojos era genuina. No voy a ser tu hermano pequeño. Protestó Naruto, empezando a creer a los dos. Conocía a Sasuke, aunque fuera un imbécil, no le gastaría una broma tan cruel a Naruto. En todo caso, serás tú quien me llame Nii-sama. Es obvio que yo soy el más asombroso. Dijo Naruto. Eso no es cierto. Y además, tú eres más joven que yo. Itachi lo ha dicho. Madre, díselo. Exigió Sasuke. ¿Es cierto que Sasuke es 2 meses mayor que tú, Naruto? Mikoto respondió. 2 meses. Naruto se rió. 2 meses no importan en absoluto. Dijo. Lo hacen. Sasuke se quejó. Muy bien, ambos, cálmense. Estamos aquí para empacar a Naruto y trasladarlo a nuestra casa. No a pelear por la importancia de 2 meses de diferencia de edad, Sasuke. Mikoto regañó suavemente a su hijo. Ahora, a trabajar. Es tu misión como shinobi de Konoha. Reúne y empaca todas las pertenencias de Naruto. Ordenó Mikoto. ¿No vas a ayudar, madre? Preguntó Sasuke, enviando una mirada afligida al sucio apartamento de Naruto a través de la puerta abierta. Soy una Jonin, por lo tanto, supervisaré. Te ayudaré si te encuentras con algo que no puedas manejar. Ella respondió. No tiene que preocuparte por eso, mamá de Sasuke. Anunció Naruto, luciendo su sonrisa más salvaje. No hay nada que Naruto Uzumaki no pueda manejar. Kakashi se coló en el despacho del Hokage a través de la ventana, solo para ser detenido en seco por la visión de más de una docena de Tobiramas Senju trabajando en una montaña de papeleo. Su cerebro tardó un segundo en registrar que estaba viendo clones de sombra y entonces se preguntó por qué el tercer Hokage no utilizaba la técnica para completar su papeleo. Ah, sabueso. Uno de los segundo Hokage, probablemente el original, dijo. ¿Estás preparado para una misión? Preguntó. Kakashi se arrodilló frente al segundo Hokage que se dirigía a él. A sus órdenes, Hokage-sama. Dijo. ¿Conoces la organización llamada Raíz? Preguntó Tobirama. Sí, Hokage-sama. Fui miembro de Raíz durante algún tiempo. Admitió Kakashi. Eso te facilitaría las cosas. El segundo Hokage dijo. Voy a disolver Raíz en este momento. Tu misión es tomar tantos equipos de Anbu como necesites, para hacer una redada en el cuartel general de Raíz, tomar a cada miembro en custodia y escoltarlos al edificio de interrogación. Dijo el hombre. Kakashi procesó eso por un minuto. ¿No se llamaba tortura e interrogación? Preguntó Kakashi finalmente. Hoy se ha cambiado el nombre. El Hokage respondió. El daimyo expresó algunas reservas con el nombre anterior, cuando se me ocurrió mencionarlo de pasada. ¿Tienes alguna pregunta? Cuestionó Tobirama. Los agentes de Raíz tienen un sello en la lengua que les impide hablar de la organización. Interrogación no podría sacarles nada. Dijo Kakashi. Estoy al tanto del sello. Tengo el esquema para quitarlos. Fue la respuesta. Si no hay nada más, espero su informe en 3 días. Dijo. Kakashi se escabulló silenciosamente al ser despedido, su mente ya ideaba una estrategia para completar la misión con el mínimo derramamiento de sangre. Al final, ninguno de sus planes fue necesario, ya que los agentes de Raíz se entregaron pacíficamente a los Anbu, ya que con Danzo fuera de la aldea, el Hokage era su oficial al mando. Simplemente diciéndoles que Hokage-sama había ordenado su presencia en el interrogatorio, los hizo cumplir. 3 días después, Kakashi se encontraba frente al Hokage, entregando su informe de misión. La redada fue un éxito y no hubo víctimas.
Pudimos detener a 43 agentes y 20 aprendices de entre 5 y 9 años de edad. Todos ellos se rindieron sin oponer resistencia. 2 equipos de 3 y 4 miembros cada uno están actualmente en una misión de paradero desconocido. He asignado a Buro que busque en sus cuarteles cualquier información sobre dichas misiones. Informó Kakashi. ¿Cómo fueron los interrogatorios? Preguntó el segundo Hokage, pareciendo despreocupado por los operativos desaparecidos. Los sellos en sus lenguas fueron fácilmente removidos con la ayuda del esquema que usted proporcionó. Aún así, se negaron a responder a las preguntas sobre Raíz y Danzo. Dicen ser leales a Konoha y al Hokage, pero su lealtad a Danzo lo supera todo. Dijo Kakashi. Ya veo. El Hokage dijo, aún pareciendo imperturbable. Ocúpate de su reubicación entonces. Ofréceles un lugar en el archivo o en Anbu, según su elección. En cuanto a los niños, si tienen algún clan o guardián, devuélvanlos a sus hogares. El resto serán puestos bajo la tutela de los Anbu. Ordenó Tobirama. ¿Los Anbu, Hokage-sama? Kakashi no pudo evitar preguntar. Se supone que los Anbu son completamente leales al Hokage por encima de todo. Estarán comprometidos en el momento en que Danzo regrese. Dijo Kakashi. Eso no sería un problema. El Hokage renunció a sus preocupaciones. Disculpe, Hokage-sama, pero creo que sí. Danzo podría haber sido su alumno hace 5 décadas, pero no tendría la misma lealtad hacia usted ahora. Incluso intentó asesinar al tercer Hokage-sama. Dijo Kakashi. El segundo Hokage enarcó una ceja ante su arrebato. ¿Usándote a ti, si estoy informado correctamente? Preguntó Tobirama. Kakashi tuvo la decencia de avergonzarse ante eso. Aunque, apenas importaba debido a sus 2 juegos de máscaras. Soy consciente del hecho de que Danzo no es la misma persona que conocí como mi estudiante. Si no me preocupa lo que pueda pasar cuando vuelva es por el hecho de que es muy poco probable que regrese de la misión suicida a la que le he enviado. El Hokage continuó. Kakashi se quedó mirando al Hokage sorprendido por aquella revelación. ¿Y si vuelve? Logró contrarrestar. Entonces me encargaré de ello. Dijo Tobirama. Eso fue todo, entonces. Kakashi asintió y se marchó para comenzar con el molesto trabajo de reubicar a los antiguos agentes de Raíz. Tenía la sensación de que la mayoría de ellos acabaría en Anbu. Shikaku Nara era un hombre inteligente que rara vez era tomado por sorpresa, habiendo ideado y decidido múltiples escenarios en su mente y su probabilidad aproximada, la mayoría de las veces sabía qué esperar. Pero definitivamente se sorprendió esa mañana, al ver al segundo Hokage en la sala de espera de su oficina. Hokage-sama. Por favor, pase. No tenía que molestarse, podría haberme llamado a su oficina. Shikaku tropezó en sus palabras. Otra rara ocurrencia. Tienes tu propio trabajo, Nara. Solo quería algunas respuestas. No es ningún problema para mí caminar unas pocas cuadras. El Hokage respondió. Por supuesto. ¿En qué puedo ayudarle? Preguntó Shikaku, haciendo un gesto al Hokage para que tomara asiento. He estado leyendo algunos informes recientes, y me he dado cuenta de que 2 de cada 3 Jounins están fallando en sus equipos de Genin, especialmente los que tienen Genins que no son de clanes. Esperaba que pudieras ayudarme a entender la razón de esto. Preguntó el segundo Hokage, con una voz que transmitía la seriedad del asunto. No es un prejuicio, si es lo que está pensando. Los estándares de la academia han disminuido mucho en los últimos años, especialmente en tiempos de paz. Los exámenes de graduación consisten en realizar 3 jutsus de rango E. Los clanes son capaces de compensar la educación de sus hijos, pero los otros graduados, huérfanos, niños nacidos de civiles, no están preparados para nada más allá de los rangos de cuando se gradúan, que son básicamente tareas en estos días. Shikaku respondió. El segundo Hokage frunció el ceño ante eso. Ya veo. ¿Y por qué los estándares de la academia han decaído tanto? Preguntó. Shikaku sabía que el propio segundo Hokage era el responsable de la creación de la academia, y tenía que ir con cuidado. El Consejo Civil ha ganado bastante influencia desde el ataque del Kyuubi. Presionaron para que se redujeran los requisitos de graduación, ya que a los niños nacidos de civiles les resultaba difícil superar el examen. Explicó Shikaku. Preferiría que fueras sincero conmigo, Shikaku Nara. Dijo el segundo Hokage, enviándole una mirada. Me gustaría conocer tu opinión sobre el modelo de academia. Dijo Tobirama.
Muy bien, Hokage-sama. No creo que el modelo de la academia funcione. Lo habría visto si hubiera permanecido en el poder tras los años en que se estableció, especialmente desde que la población civil creció. Comenzó Shikaku, con calma, tomando aire. Los estudiantes que están inscritos en la academia son un grupo diverso. Todos tienen diferente educación, capacidad de chakra, límites de sangre, alfabetización, inteligencia. No creo que amontonarlos durante unos años enseñándoles las bases de las artes shinobis y luego ponerlos en un equipo de 3 con un jounin, para hacer misiones, sea la mejor manera de enseñar a nuestros futuros shinobi. Comentó Shikaku. El Hokage contempló eso por un segundo antes de responder. ¿Tienes una alternativa? Preguntó. Docenas. Aunque la mejor sería asignar los equipos desde el principio y asignarles maestros chunins en lugar de jounins, y que realicen los rangos de como estudiantes de la academia. Dijo Shikaku, asumiendo su pose pensante. La promoción a genin debería repartirse después de la evaluación de supervivencia y combate. Dijo. Ese es un buen plan. El Hokage estuvo de acuerdo. Un poco ambicioso, sin embargo. Espero que no altere demasiado tu rutina para ponerlo en marcha antes del próximo curso. Dijo Tobirama, levantándose. Shikaku miró en silencio mientras el Hokage salía de su despacho. ¡Qué fastidio! Murmuró, finalmente. Itachi esquivó otro golpe que venía hacia él, saltando hacia atrás para ganar espacio. Rápidamente formó los sellos del jutsu Gran Bola de Fuego, solo para que su oponente lo esquivara, sin aparente esfuerzo. Apenas se agachó a tiempo para evitar una patada que apuntaba a su cabeza, solo para ser atrapado por un chorro de agua. Un kunai apareció en su trono mientras intentaba recuperarse. ¿Te rindes? Preguntó su oponente. Me rindo. Admitió la derrota, por tercera vez ese día. Estás mejorando. Tobirama comentó. El genjutsu que afecta al equilibrio, ha sido un buen trabajo. Dijo. No le afectó. Itachi protestó, solo para que su maestro lo mirara fijamente. Espero que no evalúes todos tus genjutsu basándote en si funcionan conmigo o no. Dijo Tobirama. ¿Por qué no? Si son buenos, deberían funcionar con cualquiera. Itachi contraatacó. Soy inmune al genjutsu, Itachi. Dijo Tobirama. ¿Es eso posible? Preguntó Itachi. ¿Por qué no me lo dice? ¿Cómo es posible ser inmune al genjutsu? Cuestionó el chico. Si algo había aprendido Itachi en la última semana, era que Tobirama no se perdía un momento de enseñanza, ya fueran lecciones de vida o artes shinobi. Reflexionó un poco sobre la pregunta antes de intentar una respuesta, mientras su maestro esperaba pacientemente. Es porque puede sentir el chakra extraño que entra en su sistema y disiparlo incluso antes de que tenga la oportunidad de afectar a sus sentidos. Preguntó Itachi. Esa es una buena respuesta. Tobirama felicitó. Habría sido la correcta si Izuna no me hubiera atrapado en un genjutsu que afectara a mi sentido del chakra. Dijo Tobirama. ¿Un genjutsu para afectar la detección del chakra? ¿Cómo funcionaría eso? Preguntó Itachi, ansioso por conocer un genjutsu del que nunca había oído hablar. No lo sabría. Sería mejor que buscaras en los archivos de tu clan. Admitió su maestro. La respuesta a mi pregunta anterior, sin embargo, son los sellos. Inventé unos sellos que impiden que el chakra extraño entre en mi sistema en absoluto. Me salió el tiro por la culata cuando incluso el chakra médico no funcionó en mí cuando estaba gravemente herido. Tuve que hacer algunas adiciones al sello después de eso. De repente se sentó más erguido. Y hablando de médicos, hay uno famoso que está llegando a las puertas de Konoha en este momento. Dijo Tobirama. Tsunade-sama. Itachi dedujo. No era difícil, Tsunade era la única médica famosa de la que había oído hablar. Además, también era pariente de su sensei. Sí. Tobirama confirmó, extendiendo su mano. Nos teletransportaré a las puertas. Trata de mantener tu almuerzo dentro. Dijo. Itachi asintió y se preparó, antes de darle la mano a su sensei. Al momento siguiente, sintió que lo apretaban a través de un tubo microscópico y apareció cerca de las puertas principales, jadeando un poco. Al menos, no vomitó como la primera vez. No me importa. Si el segundo Hokage ha vuelto de verdad, tráelo a las puertas. No voy a poner un pie dentro si esto resulta ser un plan urdido por Sensei para que vuelva aquí.
Una mujer rubia, que Itachi supuso que era Tsunade, estaba gritando a la guardia Chunin de turno, antes de callarse al ver a Tobirama. Estoy aquí, Tsuna. Puedes dejar de aterrorizar al pobre Chunin. Dijo Tobirama suavemente. ¿Abuelo? Preguntó Tsunade en voz baja, sonando repentinamente vulnerable. Soy yo, Tsuna. Puedes sentirlo, ¿verdad? Preguntó Tobirama. Tsunade asintió, recuperando su expresión severa. ¿Cómo has vuelto? ¿Fue ese jutsu que creaste? Preguntó Tsunade. No. Me temo que fue un accidente con un serio espacio temporal. Dijo Tobirama. Itachi observó cómo una pequeña sonrisa aparecía en el rostro de Tsunade ante esa respuesta. Solo a ti te pasan ese tipo de cosas, abuelo. ¿Significa eso que soy mayor que tú, ahora mismo? Preguntó Tsunade. ¿Seguro que no lo parece? Respondió Tobirama, probablemente evitando una trampa, antes de hacer un gesto a Itachi para que se acercara. Me gustaría que conocieras a mi aprendiz, Itachi. Dijo él. Itachi se adelantó y se inclinó respetuosamente, mientras Tsunade lo observaba, antes de presentar a su propio aprendiz, Shizune, que había aparecido respirando con dificultad mientras hablaban, llevando un pequeño cerdo. ¿Van a entrar? Les preguntó Tobirama, ya que ambas seguían notablemente de pie fuera de las puertas. ¿Y si no lo hacemos? Tsunade contraatacó. Entonces no lo hacen ya. Tobirama respondió. Pero entonces no van a volver nunca, Tsuna. No huyes de tus deberes y consigues disfrutar de tus derechos. Dijo el hombre. Entonces, ¿eso es todo? Después de todo lo que he hecho por Konoha, ¿me vas a declarar una ninja renegada? Ella preguntó. No te declararé una ninja renegada. Te declararé una shinobi sin asociación con Konoha y te eliminaré del registro de ciudadanos. Fue la respuesta. Has estado bebiendo y apostando tu vida, y eso no debe reflejarse en Konoha. Sin embargo, no tienes que seguir siendo una shinobi si regresas. Puedes retirarte. Puedes restaurar el complejo del clan Senju, algo para lo que no he encontrado tiempo. Puedes trabajar en la implementación de ese programa médico que habías propuesto antes de irte. Puedes curar, en lugar de mantener tus heridas frescas y sangrantes. Dijo Tobirama. Itachi vio cómo la indecisión se agitaba en el rostro de la Sannin babosa durante un buen rato. Unas cuantas veces temió que ella diera la espalda y se marchara, pero al cabo de unos minutos, una mirada decidida apareció en su rostro antes de que tomara la mano de Shizune y diera decididamente un paso hacia el interior de Konoha. El escondite fue volado en pedazos, al igual que el cuerpo de Danzo. Debe haber usado algún jutsu suicida. Jiraiya informó, colocando suavemente un pergamino del cuerpo en el escritorio de Tobirama. Es él, o lo que queda de él al menos. Dijo. Tobirama miró el pergamino sin comprender antes de hablar. Gracias por traer sus restos. Sean cuales sean sus defectos, ha sacrificado mucho por esta aldea. Será enterrado con honor. Dijo. Tobirama apartó cuidadosamente sus pensamientos de sus buenos recuerdos de la enseñanza de Danzo. No podía llorar a su alumno cuando había sido él quien esencialmente había enviado a su alumno a la muerte, esperando exactamente este resultado. Era el Hokage y su trabajo consistía en hacer sacrificios por la aldea. ¿Qué hay de Orochimaru? Preguntó. Jiraiya se encogió de hombros. No tengo idea. No encontré su cuerpo en el escondite, pero eso no es decir mucho. No había mucho que encontrar allí. Dijo el Sannin. Tobirama suspiró. El sello de Anko-san aún contenía su chakra Jin cuando lo observé ayer. Dado que este incidente ocurrió hace 3 días, es poco probable que Orochimaru haya muerto por esto. Dijo Tobirama. Es una serpiente escurridiza. Jiraiya estuvo de acuerdo. Volveré a seguir su rastro, entonces. Dijo. No. Interrumpió Tobirama. ¿No? ¿No quiere que lo encuentren y lo maten? ¿No es por eso que envió a Danzo tras él? Preguntó Jiraiya desconcertado. Lo sé. Pero es inútil tratar de descubrirlo ahora mismo. Se habrá refugiado en algún lugar discreto después de este ataque. Tobirama explicó. Vigila sus actividades como haces con todos los enemigos de Konoha, pero no te centres específicamente en él. Nos ocuparemos de él cuando salga de su escondite. Dijo. Muy bien. Me relajaré por un tiempo entonces. Hace tiempo que no puedo visitar los baños de Konoha.
dijo Jiraiya, sonriendo lascivamente, mientras se daba la vuelta para irse. No olvides visitar a tu ahijado. Le recordó Tobirama mientras cruzaba la puerta. Jiraiya se puso rígido por un segundo antes de continuar alegremente su camino, despidiéndose distraídamente del Hokage. Tobirama sacudió la cabeza. Los 3 estudiantes de Hiruzen tenían ciertamente algunas personalidades excéntricas. Volvía para seguir trabajando en su papeleo, cuando notó que una firma de chakra desconocida entraba en su rango. Sabía que cientos de visitantes entraban en Konoha de diario estos días y no le habría prestado mucha atención, si no fuera por la naturaleza de su chakra. Solo había sentido este tipo de chakra 2 veces antes de esto. Una vez en su hermano y otra en el gato Ambu que había sido experimentado por Orochimaru en su infancia con el objetivo de replicar esta naturaleza exacta de chakra. Quienquiera que fuera esta firma, poseía el Mokuton. Localizando el marcador de Hiraishin más cercano, Tobirama se teletransportó rápidamente hacia él, llevándolo al campo de entrenamiento 3, cerca de la piedra conmemorativa. Una rápida exploración de los alrededores le hizo ver a Sabueso, o más bien a Kakashi Hatake, arrodillado frente a la piedra conmemorativa, sorprendido por la repentina aparición de su Hokage, pero no en guardia. No ha sentido al otro ninja, pensó Tobirama. Un genjutsu sorprendentemente familiar que los Uchihas utilizaron durante la era de guerras de clanes lo estaba ocultando de todos los sentidos. Incluso los sentidos de Tobirama se habían vuelto confusos al entrar en la zona afectada por el genjutsu. Tobirama reunió rápidamente su chakra y lo liberó en un pico, extendiéndolo un poco para romper también el efecto del genjutsu sobre Kakashi. No tenía ni idea del nivel de amenaza de los enemigos. Podría necesitar refuerzos. El genjutsu se disipó para revelar a un hombre de pelo negro que llevaba una máscara naranja en espiral y una capa negra. Un único Sharingan era visible a través de uno de los agujeros de los ojos. Incluso con el rostro cubierto, Tobirama podía leer fácilmente su lenguaje corporal. Se sorprendió al ser descubierto. Kakashi se levantó inmediatamente y se puso a la defensiva frente a él. Su entrenamiento de Ambu le dirigía a proteger al Hokage frente a una amenaza desconocida. Sin el efecto del genjutsu y estando a tan corta distancia, Tobirama también pudo sentir un sello sobre él, uno familiar. Parecía una variante del Hiraishin. Al parecer, el cuarto Hokage había luchado contra este hombre entonces. Todas estas pistas llevaron a Tobirama a una simple conclusión. Este era el hombre responsable del ataque de Kyuubi a Konoha y de la muerte del cuarto Hokage hace 7 años. ¿Quién eres tú? ¿Por qué estás entrando en nuestra aldea?, preguntó Tobirama, sobre todo para ganar tiempo hasta que llegaran sus guardias Anbu. Podía matar fácilmente al hombre, pero antes tenía que capturarlo e interrogarlo sobre su propósito. Tobirama necesitaba un poco de apoyo para lograrlo. Soy Madara Uchiha. El intruso respondió con una voz sorprendentemente grave, que no se parecía en nada a la de Madara original. ¿Intruso? ¿Se consideraría realmente así si yo hubiera sido el responsable de la fundación de esta aldea?, preguntó el supuesto Madara. Madara Uchiha murió en el Valle del Fin hace más de 50 años. Tobirama contestó con ecuanimidad. Pareces muy seguro de eso, Senju. Está claro que no eres consciente del verdadero poder del Sharingan. Madara contraatacó. Tobirama iba a responder que había estado luchando contra el Sharingan desde antes de que el enmascarado hubiera nacido, cuando se dio cuenta de que el chakra del Sharingan del intruso coincidía exactamente con el Sharingan que se encontraba actualmente en la cuenca ocular de Kakashi. Recordando el informe de esa misión en particular, Tobirama se debatió internamente sobre las ventajas de exponer al enemigo para desestabilizarlo y comprender emocionalmente su único respaldo en ese momento. Al sentir que su equipo de guardia actual estaba a pocos segundos, Tobirama se decidió por la exposición. Tú eres Obito Uchiha, ¿verdad? ¿Eres el que liberó al Kyuubi?, preguntó, y luego saltó hacia adelante para asestar un golpe al claramente desequilibrado, sin esperar ser reconocido como enemigo. Resultó ser un oponente difícil con su Mokuton y la capacidad de volverse intangible, pero Tobirama había crecido practicando con Hashirama, y el problema de la intangibilidad se resolvió rápidamente enviando pulsos de chakra a través del sello Hiraishin que el cuarto Hokage había dejado tan cuidadosamente para ellos. Fueron suficientes para interrumpir cualquier jutsu que estuviera utilizando para hacerse intangible. Con la ayuda de su equipo Anbu, Tobirama fue capaz de hacer fácilmente al Uchiha renegado y cubrirlo con suficientes sellos de cautiverio para contener hasta a un Billou.
Kakashi había decidido sabiamente no participar en la batalla y miraba a su ahora desenmascarado compañero de equipo con claro horror y traición. Horas después, en su despacho, Tobirama leyó el informe que le había entregado Inoichi sobre el paseo mental de Obito. Casi podía sentir el dolor de cabeza mientras su mente empezaba a formar automáticamente varios planes de contingencia contra los Akatsuki. Necesitando alejarse del papeleo por un tiempo, Tobirama hizo 2 clones sombra para continuar el trabajo en la oficina y se teletransportó a los terrenos de entrenamiento del Hokage, donde había instruido a su aprendiz para que entrene contra el Ambugato. Al llegar allí, se dio cuenta de que otra persona se había unido a la sesión de sparring, Shizumi Uchiha, el joven que le había dado la vuelta cuando llegó al futuro. Tobirama se alegró de ver que Itachi seguía fácilmente el ritmo de sus 2 oponentes, y ninguno de ellos se quedaba atrás. El Mokuton de gato y el Sharingan altamente desarrollado de Shizui eran por sí solos suficientes para convertirlos en una amenaza, pero junto con su nivel de habilidad, se encontraban fácilmente entre los shinobis más fuertes de la aldea. Estaba claro que Itachi había sido hábil antes. Tuvo que haber una razón para que Hiruzen lo introdujera en Anbo a una edad tan temprana. Pero desde su aprendizaje, había mejorado a pasos agigantados, incluso con una instrucción mínima, debido a la apretada agenda de Tobirama. El progreso también podría atribuirse al hecho de que pudo descansar y alimentarse adecuadamente sin estar atascado por misiones tras misiones. También había ganado un poco de peso, lo que lo sacaba de la categoría de peso peligrosamente bajo. Las bolsas bajo los ojos se habían reducido considerablemente, lo que le hacía parecer de su edad real. Pero el cambio más importante había sido en su alma. Era la curación. Incluso ahora, mientras luchaba contra 2 oponentes muy difíciles, Tobirama podía ver una pequeña sonrisa en su rostro. No pudo evitar que sus propios labios se movieran hacia arriba. Esta era la razón por la que se había fundado Konoha, para proteger y nutrir a la siguiente generación. En algún momento, ese ideal se había perdido en el tiempo, pero Tobirama lo traería de vuelta, pateando y gritando si era necesario. El pasado ya había pasado, pero siempre había esperanza para el futuro.